lo que vendría siendo la parte aritmética o procedimental de lo que son la parte algebraica, que en nuestro caso sería lo que vendría siendo las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda. El día de hoy vamos a ver lo que es la característica de la media aritmética, o cuáles son las propiedades de la media aritmética y cómo se calcula a través de la tabla estadística, para que ya puedan hacer lo que vendría siendo los valores. En nuestro caso, debemos entender que la media aritmética es un valor representativo del conjunto de datos que tenemos en nuestra tabla o nuestra frecuencia. Esto significa que el promedio o la media aritmética nos representa a todos los datos de manera general, y ustedes ya saben más o menos a qué se refiere el promedio. Una cosa importante es que la media aritmética es única, o sea, solo debe haber un valor, independientemente de si lo calcules tú, tu compañero o yo, el valor debe ser único, no puede dar otro valor, que da todos los datos de la tabla y que siempre que tengamos datos numéricos o datos cuantitativos podemos realizar el cálculo de la media aritmética. Esa es una de las razones por las que casi siempre se otorga o se busca la media aritmética, porque es la mayor representativa de los datos. Ahora, en cuestión de la fórmula, X barrita va a representar la media aritmética y X1 representa el dato 1, F representa la frecuencia de este dato y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta fórmula? Que a cada dato le vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. Y vamos a hacerlo para cada uno y después se van a sumar todos y al final se van a dividir entre el número total de datos, que es la n. Recuerden que la n representa el total de datos que tenemos. ¿Cómo traducimos esta información a una tabla de datos? Nuestra tabla de datos, lo que vamos a hacer para poder calcular los valores y demás es tomar en cuenta lo que vendría siendo la primera y la segunda columna. A partir de estas dos columnas podemos encontrar la tabla de frecuencias que ya habíamos visto antes y esta columna que nos va a servir para calcular estos valores que están aquí. Si se fijan, nuestra fórmula de media aritmética, esta parte de aquí arriba está representada por esta tabla, que son los datos por las frecuencias. Los datos también pueden ser representados con la letra X y la frecuencia puede ser representada, o la frecuencia absoluta puede ser representada con la letra F o con la abreviatura FA para decir frecuencia absoluta. Cualquiera de las dos es una representación de la frecuencia de manera general y la X representa lo que vendría siendo el dato. Entonces, para utilizar esta tabla, que ya tenemos ordenados los datos del de menor edad hasta el de mayor edad y tenemos las frecuencias respectivas, de tal manera que estos 55 representan que hay 55 estudiantes que tienen 15 años y este 60 que representa que hay 60 estudiantes que tienen 18 años, vamos a poder calcular el promedio de edad de los estudiantes en esa escuela. Y también podemos calcular las respectivas frecuencias anteriores. Vamos a hacer primero las frecuencias y después vamos a calcular esta columna que corresponde a lo que nos interesa para la media aritmética. La frecuencia relativa ya habíamos comentado que se calcula utilizando la letra N. La N es el total de datos. Entonces yo necesito este número para conocer los valores que nos corresponden. Entonces, ¿no es 191? ¿Cuánto me dijiste? 191. A ver, déjame que corroboro. Creo que sí. 55 más 65 más 45 más 60 más 15 más 5. No. A ver. No es 245. Más. Ajá, es 245. Entonces, ya que tengo esta suma, si quieren la podemos poner aquí en esta tablita. Ok, déjenme aceptar a sus demás compañeros que van llegando.
Entonces, en el caso de nuestra n, ya al sumar todos estos, voy a tener que son 245. Esto representa el total de personas a las que se les buscó o se les midió su edad. En nuestro caso, se les preguntó la edad. Entonces, tenemos 245 estudiantes que tienen entre 15 y 20 años. Ahora, la frecuencia relativa la vamos a sacar con este dato, que vendría siendo 55 entre 245 para que nos dé nuestra frecuencia relativa. Nos va a quedar un decimal. No hay ningún problema en que nos quede un decimal, porque de hecho eso es lo que nos va a representar el valor, que sería 22,44. Para que esto nos quede más pequeño, lo voy a hacer como si fuera una ecuación. A ver si me permite. Ahí está. Entonces, para que nos quede en una sola fila y aparezca la división. Ok, una vez que ya tenemos esto, si se fijan, no nos da un valor que se pueda dejar como como un número o un porcentaje. Lo que tenemos que hacer en nuestro caso para que nos quede el valor correspondiente y nos quede en forma de porcentaje es multiplicarlo por 100 para que obtengamos esta columna que es la frecuencia relativa porcentual. ¿Por qué lo estoy haciendo de una vez? Para que yo no tenga que calcular dos veces esto y después volverlo a multiplicar por esto. O sea, esta columna la puedo, después de buscarla, puedo estar buscando simultáneamente esta, que es a este valor que tengo, nada más lo voy a multiplicar por 100. Entonces sería 0.2244 por 100 y ya me quedaría 22.44. Ese sería el porcentaje de esta edad. Ahora haríamos lo mismo con esta edad, lo que sería dividir 16 entre 65. 16 entre 65 nos daría nuestro valor respectivo. Entre 65, entre 245. Estoy mal. 65 entre 245. Y ya nos quedaría 0.2653. Ahora, esto mismo lo voy a multiplicar por 100 para obtener este valor, que sería 26.53%. Y así lo voy a hacer por cada uno de los valores que yo voy a encontrar en el resto de las columnas, de ambas columnas. Ok. Voy a admitir a Sharitza. Esperen un segundo. Ok. Ya que tengamos esto que está aquí, lo que voy a hacer es continuar. Voy a dividir 45 entre 245, 60 entre 245, y cada uno de los valores que está acá, voy a su vez multiplicarlo por 100 para encontrar la columna. Ustedes lo pueden hacer junto conmigo para que vayan practicando, que sería 45 entre 245, y ya me va a quedar el valor, que sería 0.1836 en nuestro caso. El siguiente es 18.36%. Exactamente. Voy a hacer lo mismo con cada uno de los datos que está aquí. Voy ahora 60 entre 245. Y eso nos da 0.2448. De igual forma, esto lo voy a multiplicar por 100 para obtener el valor de aquí, que sería 24.48%. Vamos a hacer dos más, que serían 15 entre 245. Que nos da 0.0612. Y cuando ustedes ya lo multipliquen por 6, por 10,
perdón, sería 100.12%. Nos falta el último, que sería 5 entre 245. 0.020. 40. ¿Perdón? Es 0.02040, ¿no? Ajá, sí, 0.02040. Y exactamente. Esto ya nos quedaría nuestro valor, que sería el que nos indicaría, ya con porcentaje sería el 2.04%. Okay, sería 2.04%. Ok, ya que tengo estas dos columnas, me falta la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, lo único que tengo que hacer es tomar el primer dato y con ese voy a iniciar. Tomo este como referencia y es el que voy a poner aquí y queda 55. Ahora le sumo este más este para que nos dé el de abajo, que serían 55. Más 65 me quedarían 120, eso sería aquí. Una vez que ya tenga este, ahora voy a sumar estos tres para obtener el tercero, que serían 55 más 65 más 45, que me quedarían 165. Voy a hacer lo mismo. Ahora voy a sumar estos cuatro. Significaría sumar 55 más 65. 225. Exactamente, 220. Ay, lo puse aquí, no. 225. Aquí era 55. Y hacemos lo mismo con estos ahora para llegar a 240. 240. Y lo sumamos 5 más, serían 245. Y ya obtenemos estas tablas de frecuencia. Para calcular esto hay que dividirlo entre esto y al mismo tiempo multiplicarlo por 100. Si se acuerdan, teníamos que hacer esto. Sería 55 entre 245 y el resultado multiplicarlo por 100 para obtener la frecuencia acumulada porcentual. Tengan en cuenta, jóvenes, que en esto sería de esta columna, o sea, con esta columna vamos a estar trabajando, ya no con esta, sino con esta. Entonces nos quedaría otra vez 22.44, el primero sí se va a repetir, pero a partir del segundo esto ya no sucede. 48.97. Ajá, correcto, nada más déjame escribir la operación. 48. 48.27. Y vamos a hacer lo mismo con el de abajo, que sería 165 entre 245. 67.34. $67.34. Ok. Hacemos lo mismo con el 225. Multiplicamos por 100. Déjenme agregar a Marcos. Ok. Listo. Y obtenemos nuestro valor, que serían 225 entre 245 por 100, que nos quedaría 91.83. Hacemos lo mismo con el de abajo, que sería 240 ahora entre 245 por 100. Entonces, nos debería quedar casi todo. 97.95. Ahora bien, el último nos debe dar 100, exactamente, porque estamos dividiendo el todo con el todo, que sería 245 entre 245 por 100, al final de cuentas nos sigue quedando 100%. Entonces, estos son los porcentajes acumulados porcentuales. Estas son la tabla que ya habíamos calculado anteriormente, y lo que nos quedaría o nos haría falta trabajar sería esta nueva columna. Esta sería la nueva columna que tendríamos que usar para utilizar la media aritmética. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a calcular esta columna? En realidad no es muy difícil Es calcular. la edad, ¿no? Es la edad
por la frecuencia. Exactamente. La frecuencia. Ujú. Sí. A ver. Es que no veo. Me tapa esta parte. Denme un segundo. Es que tengo que mover la barrita porque me tapa las herramientas. Ok. Y una vez que ya tengo esto que está aquí, lo que voy a hacer le voy a pintar de otro color. Ok. Esta es la que vamos a calcular. Entonces, como dijo su compañero, vamos a multiplicar estos dos valores. Sería 15 por 55, 16 por 65. Así es como van a utilizar esta columna. Sería 15 por 45 para que les dé el resultado, no, por 55. Para que nos dé el primer resultado. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de los anteriores. En este caso serían 825, luego va a ser 16 por 65, es decir, estos dos, que me van a quedar 1040. Luego vamos a hacer lo mismo, 17 por 45, que me va a quedar 765, y lo mismo para estos dos, que sería 18 por 60, que sería 1080. Luego sería 19 por 15, que sería 285. Y luego finalmente 20 por 5, que sería 100. Ahora bien, esta parte es las XF, que de la fórmula vendría siendo esto que se encuentra aquí arriba, los datos de cada uno. Si se fijan, lo que nos pide la fórmula es hacer la suma de esas multiplicaciones. Entonces, una vez que yo ya tenga la columna de las multiplicaciones, lo que voy a hacer es buscar cuánto vale la suma. Entonces, sumo los resultados de cada uno de estos para que me dé el resultado que voy a utilizar para la división, que sería 825 más 1040 más 765 más 1080 más 285 más 100. Y eso nos va a dar la cantidad que vamos a usar en la fórmula, que es la parte de arriba. Este resultado es lo que se encuentra en la fórmula, que es esto que está aquí arriba, el x1 por f más, bla, 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 más x2. Eso se divide entre, ¿Digo? sí, entre los 245. Entonces, tu media aritmética, que la vas a representar como X barrita, la vas a dividir. Ok, espérenme. Se fue. Ahí está. La vas a dividir entre 245. Entonces serían 4095 entre 245, y eso ya te da tu valor, que es el promedio de lo que tenemos como datos, o la media aritmética. Fíjense que en nuestro caso, esto representa que la edad promedio de los estudiantes en esa escuela es de 16.7 años, o sea que casi es, la edad promedio de los estudiantes es de 17 años. Eso es lo que nos está dando a entender la media aritmética. ¿Se entendió cómo calcular la media aritmética, chicos? Sí. Sí. Okay. Sí, Pi. Ahora, en la moda no tenemos que hacer ningún cálculo. La moda la moda es el dato con mayor frecuencia. Esa es la moda. Entonces, la moda lo único que tengo que buscar es cuál es la frecuencia que tiene mayor valor. Me voy a fijar. 95, 65, 45, 60, 15 y 5. Pues la que es más grande es 65. Entonces, no voy a decir que la moda es 65, sino el dato que le corresponde, que sería 16. Entonces, la moda sería 16 años, ¿sí? La moda sería 16 años. A veces abrevian moda con la palabra MO.
o con la abreviatura MO, sería lo mismo, moda, 16 años. Entonces ya tengo la moda de mi expresión o de mi tabla. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. Ahora bien, vamos a hacer el último, que además de la moda, que es la otra medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana es el dato que se encuentra en medio, ¿sí? Es el dato que se encuentra en medio del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Si tuviéramos una tabla de datos, no una tabla de datos, sino una línea de los datos, sería muy fácil ver cuál es el del medio. Por ejemplo, si tuviéramos 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, y estos serían las edades de las personas o de unos niños en un curso, veríamos quién es el que se encuentra en medio. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 niños. Entonces, los que se encuentran en medio son estos dos. Entonces, las edades serían 6 y 7. Pero no podríamos decir que serían 6 y 7. Para este caso, ustedes se acordaban que sumaban el 6 más el 7 y lo dividían entre 2 para encontrar la mediana. Si hay un caso que, por ejemplo, fuera y fuera 7, 7 y 8, y fuera exactamente a la mitad, es decir, 3 a la izquierda, 3 a la derecha, entonces la mediana sería 6. Pero nuestro caso, como ya no estamos manejando los datos de esta manera ordenada, sino en una tabla, para encontrar la mediana usamos la frecuencia acumulada. Y para eso necesitamos utilizar la siguiente fórmula. La voy a escribir aquí, ¿sale? La frecuencia, la mediana es la X y cuya frecuencia sea mayor o igual a n entre 2. Frecuencia acumulada sea mayor o igual a n entre 2. Entonces tenemos que dividir n entre 2. Para encontrar la mediana tomaríamos la n, que en nuestro caso es 245, y la dividimos entre 2, que sería 245 entre 2, sería 122.5. Y vamos a buscar qué dato tiene la frecuencia acumulada mayor o igual a 122.5. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Dónde está la frecuencia acumulada? Está aquí. Entonces, si me fijo, la frecuencia acumulada aquí es 55, 120, 165, 225. Entonces, ¿cuál es la frecuencia que es mayor o igual a 122.5? ¿Cuál sería? 165, ¿no? Exactamente, sería la frecuencia que estamos buscando. Y de igual manera, cuando respondamos, no vamos a utilizar sino vamos a utilizar el primer valor que va a ser nuestra mediana. Entonces, el dato que tiene esta frecuencia acumulada sería 17. Entonces, nuestra mediana es 17 años. ¿Se entiende esto de la mediana, chicos? ¿O tienen dudas? Sí se entiende, maestra. ¿Cómo? Sí entendí. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, básicamente es lo que estarían haciendo cuando nos hacemos referencia a datos ordenados. En realidad es hasta lo que van a llegar ustedes en este curso. Conocer cuál es la media, mediana y moda. Saber cómo determinarlas a través de una tabla de datos, en este caso ordenados. Y saber cómo trazar una gráfica de barras y una gráfica poligonal. Y eso es todo lo que vería. Ya solo nos queda la parte del trazo de las gráficas, que sería la siguiente clase.
y si ustedes lo permiten, las próximas clases que nos queden antes del día del examen, que en realidad no son muchas, serían para repasar antes del examen, de sus dudas y demás. Para ello voy a necesitar la cooperación de ustedes, que hagan una lista de los temas que quieren repasar. ¿Qué temas entran en este bimestral? Ecuaciones cuadráticas, los métodos de ecuaciones cuadráticas, los tipos de problemas que hay y lo de estadística. Ustedes me dicen qué es lo que quieren repasar. La próxima clase es terminar el tema de las gráficas, que solo es para cómo trazar gráfica de barras y demás.